Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora, un podcast, un informativo que de manera concisa les trae varias de las noticias que mueven la agenda informativa de Bogotá, de Colombia y en ocasiones del mundo. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es martes 2 de abril de 2024 y como es costumbre arrancamos con nuestro dato del día. En nuestra emisión de hoy al mediodía, que pueden ver todos los días en nuestras plataformas o repetir cuando quieran en YouTube, háganlo después de escuchar este podcast, hablamos de un tema que tiene conmocionada la capital. En días pasados, en la localidad de Usme fueron asesinadas 3 mujeres, luego fue identificada una cuarta víctima, un hombre que tenía varias heridas y que murió luego en el hospital. Aquí nuestro desafortunado dato de hoy. En lo corrido del año se han cometido una masacre en Bogotá, en Colombia 15. Esto acorde a cifras de Indepaz. Las versiones preliminares apuntan a que lo ocurrido en Usme fue debido a las disputas entre bandas delincuenciales de tierreros que pelean por el control de barrios de invasión. Repito, apenas termine de escuchar este podcast, vayan a YouTube para darle contexto a estas cifras. Dicho el dato, vamos con más noticias en Ahora, un podcast. Ahora, un podcast. En octubre de 2023, Colombia logró su primera exportación de cannabis sativa a Costa Rica, un hito para esta industria medicinal, aunque aún hay preguntas con respecto a su producción y rendimiento en distintas zonas del país. Una experta en ciencias agrarias encontró cómo el cambio de sustrato para cosecha y cultivo modifica la cantidad de nutrientes, el crecimiento y la producción de cannabidiol CBD en la sabana de Bogotá. Nuestra periodista Carol Velázquez nos va a contar más sobre esta investigación. Hola Juan Pablo, claro que sí, es un gusto para mí estar aquí en Ahora un podcast y saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, vamos a hablar de esta investigación que salió de la Universidad Nacional y de Wendy Andrea Ladino Fandillo, que ella es magíster en ciencias agrarias de esta universidad. Y bueno, respecto a esa preocupación que usted mencionó, ella también la sintió y por eso evaluó la siembra en condiciones de suelo y sustrato de 3 variedades de cannabis sativa que se producen aquí en la sabana de Bogotá para de una u otra manera trazar una hoja de ruta que permita a los productores obtener cultivos de mejor calidad y evitar pérdidas económicas precisamente por ese desconocimiento que aún hay en esta materia. Ok, cuéntenos un poco cómo se hizo esta investigación, Carol. Bueno, básicamente ella se enfocó en el sustrato, que es el espacio físico donde se desarrollan las raíces de las plantas, y lo que hizo es que lo sembró en distintos suelos. El primero es el suelo de un invernadero que tiene una textura franco-arcillosa, es decir, como un poco dura y como arenosa, como la textura de la arcilla más o menos, mientras que en otro se hizo en sustrato comercial a base del 70% de fibra de coco y 30% de perlita, y después estas se trasplantaron a materias plásticas. ¿Y qué encontró? Bueno, resulta que las plantas que se sembraron en el sustrato, en este sustrato presentaron estrés nutricional y producían más cannabidiol, lo cual no sucedió, digamos, en las plantas que estaban en el suelo del invernadero, que tenían, digámoslo así, como un mejor porte visual, pero no tenían mejor rendimiento en estos compuestos. No sé si está muy enredado eso, Juan Pablo. Sí, le voy a pedir un poco de traducción frente a eso último, Carol, por favor. Claro que sí, pues de acuerdo a la investigadora, lo que se observó es que las plantas de las variedades de cannabis que se usaron en el experimento de una u otra manera aman el nitrógeno, por lo que a diferencia de otros cultivos como el de la papa, el tomate o las flores, necesitan cantidades mucho mayores de este elemento. También necesitan planes de, digamos, lo que ella dijo también respecto a lo que encontró en su investigación es que se necesitan planes de fertilización acordes con estas necesidades para que se evite la acumulación de otros minerales como el hierro, el cobre y el zinc, que no son, digámoslo así, como los más indicados para su desarrollo medicinal. Recordemos que estos cultivos son enfocados más que nada con fines medicinales. Claro, y si tenemos en cuenta que estamos
compitiendo en un mercado que crece y crece no es una información menor. Claro, Juan Pablo, y es que exactamente este es un sector competitivo en el país, pero se sabe muy poco sobre su cultivo porque pues este mercado se ha expandido a nivel mundial, ya que pues desde hace muchos años se logró evidenciar que esta planta no solo tenía como efectos psicoactivos, sino que tenía un montón de beneficios para la salud. Entonces, la información que tenemos respecto a los parámetros de cosecha en general viene de otros países de Europa y no de Colombia, y como sabes, y como saben todas las personas que nos están escuchando, pues en cada país y en cada lugar hay distintos tipos de suelo, distintas variedades del clima, y todo eso pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer crecer un cultivo y de pues empezar a hacer un mercado o a entrar a este mercado, por decirlo así. Carol, ¿tiene cifras que nos ayuden a ver el panorama de este mercado del cannabis medicinal actualmente en Colombia? Bueno, pues según el Ministerio de Justicia y del Derecho, a septiembre de 2023 el país registraba 31,7 hectáreas de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo y 19,4 que sí lo eran. Recordemos también que la legalización del cannabis para uso medicinal en Colombia se dio apenas en 2016, por lo que esta es una industria que apenas está en crecimiento, aún se está consolidando y pues hasta ahora está empezando a sentar sus bases, aunque pues también hay que recordar que desde hace mucho tiempo se han venido pues dando cultivos, pero la ilegalidad ha opacado las investigaciones sobre su rendimiento y también de una u otra manera pues como que todas estas restricciones también han paralizado las investigaciones, como la de esta científica de la Universidad Nacional. Claro, sí, es claro que se siembra desde hace rato, solo cabe recordar la llamada bonanza marimbera de la década de los 70. Bueno, Carol, muchas gracias por la información, ya vuelvo con usted para que demos algunos titulares de noticias. Vamos antes con nuestra sección encomendada a nuestro periodista Mauricio Pichot, que nos da una noticia nacional que debemos tener en el radar. Hoy vamos a hablar de Red Activa, la nueva estrategia del distrito para combatir la trata de personas, que cuenta con la participación de la Policía Metropolitana de Bogotá, unidades de infancia y adolescencia, secretarías de seguridad, Migración Colombia, el ICBF, alcaldías locales, entre otras entidades. Mauricio nos da más detalles. Un saludo muy cordial a usted y a todos los que nos escuchan a esta hora. Así es, en efecto, las autoridades, especialmente y en principio en la capital de la República, han reactivado unas herramientas tecnológicas, electrónicas, para intentar luchar contra este delito, contra la trata de personas en distintos sitios de la ciudad, del territorio de la capital del país y después a nivel nacional. Se busca brindar un acercamiento más ágil y rápido a las personas, en especial las mujeres que sean víctimas de este delito que involucra a estructuras multinacionales del crimen. La estrategia institucional fortalecida desde distintas instancias del Estado implementan la llamada Red Activa, una red, una herramienta para tratar de contrarrestar esta acción delincuencial que cuenta con el decidido respaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también de unidades de infancia y adolescencia. Esta herramienta consiste en brindar un acompañamiento a partir de la línea celular 300-250-50 y el correo electrónico lucha.trata@gobiernobogotá.gov.co, en donde los ciudadanos podrán denunciar episodios de este delito que sean de su conocimiento. Según las cifras para el caso de Bogotá, durante el año 2023, la Policía Metropolitana de la ciudad llevó a cabo 33 operativos en contra de la trata de personas en sitios considerados críticos para estas actividades ilícitas. En solo los primeros 4 meses del 2024 van registrados 15 casos. La red se enfocará en unas líneas de acción determinadas y que son prevención, asistencia y judicialización del delito, formación a servidores, colaboradores y población frente al delito y comunicación, difusión y búsqueda activa en casos de Bogotá. El mayor número de víctimas de este delito son mujeres de Colombia, 138,
mientras que a las de Venezuela fueron afectadas 52 de ellas, 4 de Ecuador y 1 de Bolivia entre los años 2020 y 2023. Gracias a Mauricio por la información. Vamos ahora con un ping-pong de noticias de la mano de Carol Velázquez. Arranco yo con una internacional. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu admitió el martes que en un ataque del ejército israelí murieron 7 empleados de la ONG World Trade Center Kitchen. World Trade Center Kitchen es una de las 2 ONG a cargo de la entrega de ayuda a Gaza en barcos desde Chipre y apoya la construcción de un muelle temporal en la franja. Sin embargo, la organización anunció que interrumpe operaciones en Gaza tras la muerte de sus trabajadores. El ejército israelí prometió que abrirá una investigación para examinar más profundamente este grave incidente. El ataque ha generado una fuerte reacción internacional y sucede en un contexto en el que, por ejemplo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó que está decidido a reconocer un Estado palestino antes del verano europeo y en el que las calles de varias ciudades israelíes se han llenado por estos días con gritos de protestas contra el primer ministro pidiendo su dimisión, aunque realmente una renuncia de Netanyahu parece muy lejana. Mientras tanto, fue aprobada una ley por el Parlamento israelí que permite al gobierno cerrar los medios de comunicación extranjeros que se consideren una amenaza para la seguridad del Estado. Netanyahu prometió ayer 1 de abril prohibir las transmisiones del canal árabe Al Jazeera dentro de Israel. Y sigo con esta nacional que se relaciona con la nota de Mauricio Pichot, porque la alcaldía de Medellín tomó medidas extraordinarias para enfrentar la explotación sexual en Medellín, entre las que se encuentra un plan piloto para cambiar la hora de cierre en establecimientos comerciales de ventas de bebidas alcohólicas que se encuentran en el Parque Lleras y sus alrededores. Recordemos que en el 2023 la Fiscalía identificó 65 víctimas del delito de utilización o facilitación de medios para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años. Y de acuerdo con el informe alterno por los derechos de la niñez en Medellín sobre la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes del 2023, en el contexto de viajes en plataformas online como Airbnb, Booking, TripAdvisor, HomeAway o agencias, ocurren eventos o encuentros sexuales con o entre menores y personas adultas que realizan viajes. Además, el Congreso ha intentado regular 7 veces el modelo Airbnb y frenar el turismo sexual, pero los proyectos de ley se vienen presentando sin éxito desde el 2015. Además, se enfocan en la convivencia entre copropietarios y no abordan la cuestión más urgente: ¿qué hacer con el aumento en los casos de explotación sexual comercial en menores de edad? Sigo con otra nacional. El Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, se pronunció sobre la creación de un nuevo bloque por parte del autodenominado Estado Mayor Central EMC, que operaría en los departamentos de Tolima, Quindío y Huila como respuesta a las operaciones ofensivas del ejército. Para Patiño, la noticia de las disidencias debe ser interpretada como una reorganización interna de estas estructuras de cara al 5º ciclo de diálogos que sostendrán las delegaciones del 15 al 22 de mayo en Ocaña, norte de Santander. Patiño dijo, abro comillas, a veces hay que pensar bien, ellos están tratando de reorganizar para tener más responsabilidad en la mesa de negociación. Y agregó que si conlleva esa reorganización interna que respeten a la población y que respeten el cese a fuego, pues qué bien. Cierro con esta de Bogotá. Las fuertes lluvias de las últimas horas causaron bastantes daños en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. La emergencia se presentó en el barrio San Diego, muy cerca al río Tibanica. Más de 500 familias pasaron la noche intentando sacar el agua de sus casas. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la asistencia de producción a cargo de Daniel López, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en las manos de quien les habla, Juan Pablo Conto, la dirección a cargo de Andrés Páramo. Gracias a la periodista Carol Velázquez por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos mañana nuevamente. Según el oráculo Google, el clima en Bogotá este miércoles tendrá una mínima de 9, una máxima de 18 grados centígrados con un 60% de probabilidades de lluvia. Sombrilla e impermeable a la mano. No terminen el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.